Es importante y me encanta el tema de networking porque precisamente estábamos hablando un rato sobre eso. A veces pensamos que networking es, pues, vamos ahora todos a conocer salud de la persona de la derecha y salud de la persona de la izquierda. No, eso es hacer amigas. Pero si queremos hacer negocio, esa no es la manera de hacer networking. Tiene que haber una agenda y la respuesta de cómo se puede hacer, tenemos que hacer objetivos. Y tenemos que tener objetivos, tenemos que tener metas, tenemos que tener una estructura. La realidad es que aquí estoy con dos compañeras que lo saben hacer muy bien, que tienen objetivos, que tienen estructura, que tienen personas que colaboren, que tienen contactos importantes. Entonces realmente el networking funciona cuando tenemos una agenda, cuando tenemos un plan de trabajo. El networking no es improvisado, nunca es improvisado. Claro que podemos conocer a una persona importante con similitudes o con interés para nuestro negocio. Ese es el networking profesional, el que deberían tener todas las organizaciones como las que nosotros dirigimos. Sin embargo, hay otro networking muy interesante que es más informal pero funcional. Y es el networking de cada una de nosotros con interés de practicar la sororidad, que no significa que vamos a ayudar a cualquier persona que no tenga interés. No, la sororidad también, alguien me dijo, ¿usted es sorora selectiva? Sí. Yo no voy a darle sororidad a alguien que no tiene la capacidad para ser la presidenta de una organización. Eso no es sororidad, eso es irresponsabilidad. Pero bueno, y aquí me pongo como ejemplo. Aquí yo tengo dos ejemplos de lo que es el networking, pero pequeñito. Pues yo soy escritora y yo, claro, con la mentalidad de negocio, le digo al coordinador, ¿usted me permite traer mis libros? Entonces le digo a Vanessa, que ya se me fue, Vanessa, ¿usted me vende los libros? Pero yo la compenso a ella, yo soy la directora de Revista Petra, y yo digo, pero yo le voy a poner publicidad gratuita de sus productos. Aquí tengo a Francela, que cada vez que presentó los libros, el último libro fue Machos, y dije, Francela, yo necesito que me hagas, ella tiene dueña de una fábrica de candelas, le dije, yo quiero que me hagas candelas de animalitos, pero eso no es gratis así porque sí, a cambio de eso, y ahí viene el networking, yo le hago reportaje, publicidad en Revista Petra, le pongo el logo en el newsletter. Entonces es una forma de hacer networking en pequeñito, pero más allá de hablarnos, de tomar el traguito, hay un grupo que se llama Las Piapias, ya sabrán por qué, nos reunimos, Las Piapias, y es para hablar porque esa es la mejor terapia que hay. Las amigas somos la mejor terapia. Pero las amigas somos las mejores que hacemos networking, de verdad. Entonces podemos hacer el networking pequeño en forma individual, como el que yo hice hoy aquí con dos amigas, dos empresarias, o el networking, como lo hace muy bien Voces Vitales y lo hace muy bien Ala, en donde se trabaja con una agenda planificada de contactos. Entonces ese networking, los dos podemos utilizarlos. Muchas gracias. Y hablando de networking, el networking, Nuria, conecta puentes, ¿no? A mí me gustaría tocar el tema de el puente entre empresas e impactos. Nuria es presentada como un liderazgo que conecta poder económico e impacto social. ¿Qué incentivos reales logran que empresas apoyen redes de mujeres más allá de la responsabilidad social corporativa, pipeline de talento, compras inclusivas, innovación, reputación? Bueno, muy buenas noches, ¿cómo están todas? Ya un poco cansadas. Bueno, en primer término, Marilyn, qué barbaridad, no te presentaste como presidenta de Balance. Cierto, presidente de Balance. Yo la corrijo porque parte de que nosotros somos parte de ejemplo vivo del poder del networking es que las tres pertenecemos a un movimiento que es el Movimiento Nacional por la Igualdad de Género, que tenemos a 20 organizaciones que trabajamos por las mujeres. ¿Y quién es Marilyn? La presidenta y fundadora e ideóloga de esa idea. Yo tuve el privilegio de ser presidenta hasta hace un tiempo, pero le dije, Marilyn, tenés que volver porque entonces, sí, muy importante. Yo tengo una vida un poco compleja, como digo, si un psiquiatra me diagnostica, me diría, tiene personalidades múltiples. Hubiera querido estar en el foro del hiking porque fui al Chirripó, en la política porque me encanta el análisis político, pero bueno, me tocó lo de mujer y yo, bueno, está bien, voy a hablar de mujer. Soy
abogada, por eso me senté con mis colegas abogadas, hablamos mucho de derecho, pero en realidad soy empresaria, entonces sé cómo se maneja el mundo de los negocios. He participado en política, fui pionera en participar en el primer foro de mujeres políticas y ahí aprendí el poder de las alianzas. Tuve el privilegio de estar en esa organización con doña Lorena Clark, que en paz descanse, doña Gloria Calderón, Joseph Alman, y ahí aprendimos que si queríamos aprobar las acciones afirmativas, teníamos que tener en política una agenda de género por encima de las líneas partidarias. Y por eso yo digo, yo soy ciega al color político. Me oye mi marido y me mata, pero bueno, yo se lo he demostrado de miles de maneras. Pero también he entendido que sin el poder económico y ahora ALAS, que comenzó con 10 mujeres y entendimos, porque 5 teníamos un pie en la política y 5 en el sector privado, que si habíamos avanzado en el 2008 en la agenda política, estábamos en pañales en el sector privado. Y entonces comenzamos el empoderamiento económico. Pero además, nuestro lema ahora es mujeres ayudando a mujeres a volar más alto, pero ya le agregamos hombres, empresas y mujeres ayudando a mujeres a volar más alto. ¿Por qué? Porque necesitamos patrocinadores, porque nuestros grandes aliados, los que nos abren los espacios en las sponsors y en las mentorías seniors son los hombres, y porque al final de cuentas todos tenemos que hacer el cambio. Entonces sí creo en el networking, somos aliadas estratégicas de Voces Vitales, entendemos de que cada uno tiene su metro cuadrado y que no tenemos que estorbarnos, pero sí, la agenda común de la colaboración y cómo lograr que más mujeres lleguen a altos puestos de toma de decisión. Y cuando digo esto, no digo solamente el poder político. Nosotros tenemos académicas, científicas, deportistas, o sea, ya todas las mujeres, somos una red de 132,000 mujeres. Ustedes se pueden imaginar en 18 años. Y además pertenecemos a 4 organizaciones globales. Entonces, realmente somos el ejemplo de que el networking sí funciona. Y nosotros somos tan efectivas en nuestros programas que el año pasado en nuestras plataformas tocamos la vida de 3.8 millones de personas en 8 países, solo ALAS, no le estoy hablando de las 4 organizaciones globales a las que pertenezco, y vean ustedes, o sea, una voz de una mujer es una voz, pero si yo estoy sentada aquí y sé que 132,000 mujeres, yo llego y digo, vamos a hacer esto, llenamos el Paseo Colón, ¿verdad? Maravilloso, maravilloso. Sofía, sabemos que hay una diferencia entre la mentoría y el patrocinio. Hay esa brechadura que se le conoce, ¿no? ¿Cómo diseña Voces Vitales un sistema para que los mentores luego se conviertan también en patrocinadores? Sin comprometer, y esto es bien importante, sin comprometer éticamente ni crear favoritismos. Gracias por la pregunta, gracias a ustedes por estar aquí, a las señoronas que me acompañan en este escenario, muchas gracias. Para un mes en el que seguimos conmemorándonos, recordando nuestros avances, los derechos que están ya con nosotras, me parece un espacio riquísimo y quería, antes de responder tu pregunta, hacer una reflexión de la importancia de recordar que todos esos derechos que hoy damos por sentados no están escritos en piedra. Estamos atravesando un momento global, regional, local, en donde hay un fuerte movimiento de resistencia a los derechos humanos y en ese movimiento los derechos de las mujeres se ven profundamente amenazados y me encanta este espacio realmente porque nos permite seguir la conversación de no tomemos por sentado lo que hemos avanzado, porque no están escritos en piedra y el reflejo de eso es que ustedes siguen estando aquí, conversando entre nosotras y recordando que claro, hay un montón de logros que tenemos que visibilizar una y otra vez incansablemente, pero también recordar que a propósito de la conversación que se daba anteriormente y del networking, el trabajo colaborativo, necesitamos que las organizaciones como estas que estamos aquí representadas y muchísimas otras estén a reventar de trabajo en función de las mujeres porque el reto es gigantesco, gigantesco y after la pandemia
se hizo todavía más grande, ¿verdad? Entonces es profundamente necesario un espacio como este, y aterrizo a tu pregunta sobre mentoría porque tiene que ver con eso. Tal vez para quien no conoce qué es lo que Voces Vitales hace, somos una organización local que responde a una organización global que inicia en los Estados Unidos allá en los 90 y en donde el fomento de liderazgos femeninos es el centro de todo lo que nosotras hacemos. Pasa, por supuesto, por los derechos humanos, por el empoderamiento económico, pasa por la participación política y cívica de las mujeres, pero esencialmente el centro de toda esta conversación de lo que nosotras hacemos parte por el liderazgo y empezando por el liderazgo que tenemos cada una entre el pecho y la espalda. Es ahí donde empezamos. Y a propósito de la mentoría, la génesis de esta organización de Voces Vitales tiene un matiz gigantesco y todavía hoy lo sostenemos de mentoría, porque la mentoría en liderazgo es lo que promovemos nosotras. Aquí veo varias mentoras dichosamente entre el público y eso nos emociona mucho porque tenemos una red creciente, ya en este momento son más de 1,200 mujeres y hombres, y me encantó que lo mencionara doña Gloria, porque me parece fundamental que recordemos que la mentoría tiene diferentes formas de manifestarse. Hay una, le dije doña Gloria, doña Gloria, ¿vieron? No se preocupe. ¿Vio? Era para ver si Yo estaban muy prestando honrada atención. porque Era para ver si te estaban prestando recordé atención. a doña Gloria Bejanano, a quien quiero mucho ¿Vio? y admiro mucho. ¿Vio? Era así. Estuve en Noche Atención. Magenta para que vean que nosotros no tenemos color político. Fue invitada también Claudia, no pudo ir y estuvo Josette y bueno, en realidad… En el aire, ¿vio? Entonces, como les decía, la mentoría tiene muchas formas de entenderse. La mentoría muchas veces nos la imaginamos como algo que alguien me enseña, como una brecha de conocimiento que quiero cerrar y alguien me acompaña. Y sí, ese es un tipo de mentoría, pero existe el tipo de mentoría que es en aquel en el que yo acompaño a una persona para que encuentre las respuestas dentro de su sabiduría interna que todas tenemos y que muchas veces se nos olvida. Esto tiene, por supuesto, que ver con el empoderamiento y pareciera que esa palabra es algo como que me dan en una botellita y yo te entrego tu empoderamiento, aquí está. Y el empoderamiento no es conferido, está dentro de nosotras, pero se nos olvida una y otra vez en distintas situaciones. De eso se trata la mentoría en liderazgo, que por más de 15 años Voces Vitales ha acompañado a diferentes grupos de mujeres, dichosamente, y menciono a los hombres también porque, como bien se mencionaba antes, son profundamente necesarios como aliados en esta conversación, porque los temas de género no son de nosotras, son de toda la sociedad. ¿Y cómo se acompaña eso del tema de patrocinio, además? Bueno, por supuesto que es importantísimo que yo acompañe a una persona a que se descubra, a que sepa qué es lo que es valioso para ella, porque la realidad de vos y de vos y de vos no es igual que la mía o de la de las demás. Y en esa diversidad de lo que somos las mujeres, acompañarnos respetando la diversidad de quienes somos es fundamental, y recordar que el networking y el patrocinio es algo que está a la mano de todas nosotras. A veces nos cuesta imaginarnos como referentes para mentorear a alguien porque, yo no soy experta en todos estos otros temas, ¿cómo la voy a acompañar? Pero la mentoría en liderazgo permite eso, porque el liderazgo personal lo tenemos todas las personas. Pero además, para patrocinar a alguien hay una brecha, pero yo prefiero pensarla como un acuerdo cordial que existe entre una cosa y la otra, porque efectivamente una persona mentora puede ser patrocinadora, pero no necesariamente las dos figuras están en una sola. El patrocinio tiene que ver con abrir espacios y oportunidades, visibilidad para otras mujeres. Y muchas veces esa posibilidad la tenemos y también se nos olvida que eso también es importante dentro de las organizaciones, dentro de las familias, dentro de las comunidades para otras mujeres. El poder personal, el poder posicional lo podemos ejercitar todas las personas y es fundamental tenerlo presente, y ese matrimonio más o menos que a veces se puede pelear entre la mentoría y el patrocinio, más que generar favoritismos, lo que busca es seguir abriendo oportunidades para mujeres, porque de nuevo, hay mujeres dichosamente en diferentes espacios y cada vez más en espacios de toma de decisión, en lo político, en las empresas, en la sociedad civil, pero recordemos que el que lleguemos ahí no siempre se traduce en que estamos ejercitando poder. No siempre se traduce en que podemos ser las tomadoras de decisiones, sino que se relega a las posiciones de recursos humanos o de comunicación o la persona que toma las notas, y no necesariamente lo relacionado a lo duro de negocios, por ejemplo. Y esa sigue siendo una brecha que tenemos que seguir rompiendo y abriendo. Y además, el tomar conciencia de que cuanto más poder y más responsabilidad se tiene en una organización,
más también posibilidades hay para tomar espacios y abrir espacios para otras mujeres y tener esa conciencia es parte de ese liderazgo consciente que desde Voces Vitales promovemos y que para hombres y para mujeres es una posibilidad que siempre tenemos presente como mentores o mentoras y como personas patrocinadoras sin duda. Claro, y esta mentoría es esencial en todos los espacios, en todas las empresas y para todas nosotras, ¿no? Y en ese particular, Marilyn, ¿cómo se puede entrenar a las redes de mujeres para una mejor negociación, para que aprendan a negociar mejores presupuestos, políticas, decisiones, con el mismo rigor con que se comunican? Las redes realmente sirven para, desde la A hasta la Z, la formación total e integral de las mujeres y de los hombres. En el caso de cómo se pueden preparar, las organizaciones que dirigimos, claramente hemos trabajado el primer paso, la educación. Si bien es cierto que, y ya viendo, estando en el caso de Costa Rica, la mujer, aunque se gradúa más de la universidad y domina más idiomas que los hombres, todavía no ocupamos los puestos más altos de las empresas, pero sí hemos dado un ejemplo al mundo. Sí, vamos, la educación nos ayuda mucho a todo lo que es trabajar en grupo, todo lo que es desarrollo. Hay que enseñar, hay que aprender a negociar. Yo me acuerdo que a los 17 años yo leí un libro que decía, you can negotiate everything. Tú puedes negociar cualquier cosa. Y marcó mi vida. Y marcó mi vida lo que tenía era 17 años. Cualquier cosa se puede negociar. Cualquier cosa se puede negociar. Excepto cuando estás muerto, cuando ya estás muriendo, ya no te jodiste, ya no puedes negociar nada. Pero mientras tengamos vida, podemos negociar cualquier cosa, hasta el marido. No me hagan caso. No me hagan caso, no. Entonces sí tenemos que desarrollar aprender a negociar y hay destrezas que hay que desarrollar. Y me gusta ponerme de ejemplo en cosas bien prácticas. A mí fue la que se me ocurrió preguntarle a Pérez, el coordinador, ¿yo puedo traer los libros? Otras pudieron haberlo hecho, no se atrevieron. Yo me atrevo. Hay que enseñarnos a perder el miedo. Como siempre he dicho, he pedido matrimonio 3 veces y me han dicho que sí. Hay que saber pedir, hay que saber pedir. Tenemos que recibir capacidad, tenemos que recibir capacitación en saber negociar, en saber pedir y el timing. ¿Cuándo pedir? A veces no conseguimos lo que queremos porque no aprovechamos el momento adecuado. Entonces es muy importante no solamente aprender a negociar, aprender también a ceder, a pedir y a ceder. Pero lo más importante también es las habilidades blandas. Y aquí me entro en la parte incluso más de recursos humanos que más de liderazgo. Las habilidades blandas, eso no nos los da la universidad. Eso nos los da precisamente estos grupos de apoyo, los grupos de network. Esas habilidades blandas que nosotras dicen que tenemos un sexto sentido. Bueno, porque nos tocó desarrollarlo. Porque si a hombre y a mujer se le educan de la misma forma, los hombres también tendrían el sexto sentido. Así que parte también de esa capacidad de poder permanecer en unión, en networking, en hacer negociaciones, tiene también no solamente con la educación, también con la negociación, también con el desarrollo de habilidades blandas. Hay también que hablar, hay que saber hablar. Y yo siempre digo, es que como estamos ya tarde y se me van a dormir algunas, siempre hay que aprender a decir las cosas. No es lo mismo decir tú eres un hijo de puta, que decir tú eres un hijo de una mujer de dudosa procedencia moral. Te dan las gracias, y estás diciendo exactamente lo mismo. Entonces, la habilidad de comunicar es muy importante para negociar, para destacar, para crecer como ser humano. Y nosotros tenemos eso. Esos dones podemos desarrollarlos, los hombres también. Pero en el caso nuestro se nos ha orientado un poquito más a hablar y no a negociar. Tenemos que aprender a negociar. Y hay muy buenas personas, bueno, Margaret Thatcher, excelente negociadora, Indira Gandhi, Golda Meir, estoy hablando de las primeras ministras que dio el mundo. Realmente esas destrezas, esos son desarrollos de destrezas que podemos hacer. Entonces realmente lo que no nacemos hay cosas con las que no se nace, pero se pueden desarrollar, el que quiere aprender a pintar y no tiene talento, por más que le enseñen, no va a pintar bonito, aunque tenga la técnica. Entonces, mi consejo, y es un consejo de vida, desarrollemos
nuestras habilidades blandas, todas, aprender a hablar, dejar de perder miedo, saber negociar, contactos importantes, experiencia de vida. Mis amigas son inteligentes. Bueno, aquí tengo mis amigas inteligentes. No es que me crea superior, pero yo aprendo de las personas y me rodeo de personas inteligentes. Y el éxito, gran parte de mi vida ha sido que no estoy con personas inferior a mí a nivel intelectual. Eso no quiere decir que no soy amiga de la gente humilde, todo lo contrario. Pero siempre busco personas que sean igual o superior. ¿Para qué? Para que me reten intelectualmente. No me da miedo que alguien sea mujer o hombre más inteligente que yo. Ojalá para poder aprender. Así que esos son pequeños recomendaciones que le doy. No creo lo que algunas han dicho de que las mujeres somos egoístas, de que no, mi vida siempre he dicho, y Nuria lo sabe, que por cada bruja que he existido en mi vida he tenido 9 hadas. Todo lo contrario, he sido una mujer muy afortunada y las que más me han dado la mano son mujeres. Entonces no tengamos miedo a tener amigas, pero tengamos buenas amigas, eso es, buenas amigas, buenos amigos. Así que eso sería el resumen de mis recomendaciones para poder trabajar adecuadamente en networking y para eventualmente también seleccionar buenos mentores, buenos patrocinios y algo importante que quiero sobre la mentoría y el patrocinio. La mentoría te da conocimiento, el patrocinio te da poder. Hay que tener los dos en la vida y no tengamos miedo al poder. Nosotros las mujeres somos pendejas con el poder, que ambiciosa. Sí, soy ambiciosa. Codiciosa no, pero sí soy ambiciosa. A las mujeres ambiciosas somos bichas, no somos bichas. Mujeres ambiciosas. El hombre puede ser ambicioso y se le aplaude. Nosotras somos brujas. Pues no seamos ambiciosas, por supuesto. Yo lo quiero y lo quiero porque yo quiero hacerlo y lo quiero por esto y por esto y por esto. Eso no es pecado, la ambición. La codicia es el pecado. Muchas gracias, Marilyn. No sé si querés complementar algo sobre este tema, Nuria, o pasamos al tema igual. Siempre en mentoría, muchas de estas iniciativas tienen un impacto enorme. Ya ves la cantidad de mujeres, de grupos impactados que nos comentabas anteriormente. ¿Qué diseño de programas pensás vos que permite también que la mentoría, las conexiones, este networking llegue también más allá e impacten más territorios, incluso a las cuidadoras, a la informalidad? ¿Y qué impacto va a tener esto en el desarrollo? Okay. Voy aquí a hablar un poquito de ALAS y por qué surge ALAS. Estábamos estas 10 mujeres y dijimos, bueno, si hiciéramos la organización de nuestros sueños, ¿qué haríamos? Y entonces, primero que nada, y esto es gracias a que teníamos varias académicas excesivamente creían en el método científico. Yo soy empresaria y siempre quiero comenzar inmediatamente y corregir sobre la marcha. Eso es una empresaria funcionando. Pero quienes están en la academia y las cientistas sociales necesitan primero hacer todo un estudio. Entonces, me obligaron a tener la paciencia de un año de estudio para ver qué era lo que necesitaban las mujeres en Costa Rica para llegar a puestos de toma de decisión. Y nuevamente, cuando hablo de puestos de toma de decisión, en realidad es hacer mujeres poderosas. ¿Okay? Y el estudio lo que nos denotó es que no importa dónde estuviera la mujer, inclusive mujeres en puestos de liderazgo, el faltante común era la falta de creérsela, el poder personal. Entonces, ahí diseñamos una estrategia con este estudio. Vamos a trabajar el poder personal y aquí les digo que no hay nada más poderoso que tener 2 cosas. Una es creérsela y segundo, definir nuestro propósito. Yo creo que ese es el ejercicio de empoderamiento más grande que una mujer puede hacer, porque nos han llegado muchas mujeres que no saben para dónde van. Y si uno no sabe cuál es su visión de éxito, estamos en problemas. Si yo sé que yo quiero ser la mujer que le va a cambiar la vida a las mujeres de este país, yo ya tengo mi hoja de ruta. Entonces, ¿qué hice? Bueno, soy presidenta de ALAS, trabajo como loca, pero además entendí que para ayudar a las mujeres necesito fondos, voy para Nueva York, voy para Chile, tengo que tener conexiones internacionales, tengo que tener grants, tengo que ser aliada
con las empresas, trabajo con todos los poderes de la República, en el Ejecutivo cuando me deja, todos los demás con mucho gusto, comercial político, pero bueno, entonces número 1, vamos a empoderar a las mujeres. 2, vamos a visibilizarlas. ¿Por qué? Porque todas aquellas mujeres que creen que por hacer bien su trabajo las van a descubrir cajita blanca a lo costarricense. Mentira, nadie te va a descubrir. Vos tenés que hacer la milla extra y esa milla extra es como Fanny, salir en los medios de comunicación, como Carolina que sale en los medios de comunicación. Si ustedes quieren que les demos visibilidad, pueden llegar a todas nuestras plataformas, o sea, me contactan, yo paso sus nombres, sus logros, sus éxitos, les abro las puertas a los medios de comunicación con los que tenemos alianzas estratégicas y yo les voy a decir, si ustedes participan en medios de comunicación, ya les digo, subieron 10 gradas en su confianza y proyección nacional e internacional. Y 3, las conexiones, pero como dijo Marilyn, las conexiones, hay el arte de hacer networking, o sea, nosotros damos un taller solo de networking, porque el networking no es entregar una tarjeta, es una relación de largo plazo, es generar confianza. ¿Cuántos años me costó que esta mujer quisiera trabajar con Alas? No creía en nosotros, me veía la cara de política. Yo, Marilyn, te prometo, yo no estoy en política, o sea, yo de verdad quiero trabajar. Y me dice, no, sí, vos me has ayudado como 3 años, ya te creo que sí me querés ayudar. Bueno, y hemos hecho trabajo en conjunto. Entonces, ya después, o sea, cuando uno va, primero uno tiene que generar coherencia, como lo decía Fanny, confianza, esa palabra que hace falta hoy en el país, confianza, y esa confianza es muy difícil ganársela, 3 años con ella, me llevaba mejor con Vanessa, entonces ya ella me creía, y desde el principio me creyó y hicimos trabajo, hemos hecho trabajo juntas, pero sí, hay que ganarse esa confianza con hechos. Todas las personas que llegan a Alas, todas las mujeres Alas tienen algo en común, van a querer ayudarlas a que vuelan más alto, o sea, ese es nuestro ADN fundacional. Entonces, ese networking es tan importante porque ahora acabo de decirles, bueno, cuando ustedes hagan esta actividad me llaman porque cuando necesiten esta abogada o este médico o esta médica o esta, yo tengo los teléfonos, los nombres y de todo esto. ¿Y eso cómo se construye? 18 años de construir cuidado con la cartera, una agenda con todos los teléfonos de las mujeres, hombres, mujeres, empresas importantes de este país que me reciben la llamada. Maravilloso. Sofía, hemos hablado no solamente en este panel, en paneles anteriores también de networking de redes. Las redes pueden sostenernos, las carreras en etapas críticas, pero hay mujeres que pasan por un periodo, llamémosle transición, llámese maternidad, llámese cuidados, llámese una reubicación. ¿Qué tipo de apoyo cambia la trayectoria, ya sea flexibilidad real, retorno al trabajo, reskilling o redes de oportunidades? ¿Y cuáles son esos apoyos que son los más valiosos para que realmente las mujeres no, entre comillas, caigan en esas transiciones? Bueno, yo creo que el primer elemento que hace una diferencia en las organizaciones es el aceptar que hay brechas de género, hay una tentación, le digo yo, a pensar que las organizaciones, porque tratamos y vemos a, comillas, todas las personas por igual, no hay brechas existentes. Y el primer paso lo menciono como esto porque esa historia que las organizaciones se cuentan de aquí no hay brechas es un primer obstáculo para no apoyo en las transiciones. Y entendiendo eso, entonces el elemento central dentro de muchos que se podrían mencionar es el doble o triple rol que las mujeres tenemos designado todavía. Y en esas transiciones no es como que desaparecen, ¿verdad? Entonces se cayó mamá, tuvo una lesión en la cadera y ahora tiene movilidad reducida. ¿El cuidado a quién le corresponde? Probablemente a las hijas, o a la hermana, o ¿verdad? Alguna de las mujeres en la familia.
A la cita de la mascota, que ahora las familias ya no tienen tantos hijos, pero tienen muchas mascotas. Bueno, a quién le toca esta vez? Probablemente a la mujer de la casa. Le detectaron alguna enfermedad a abuelito, a papá, probablemente es entre las hijas, las hermanas, las tías, las sobrinas, quienes se distribuyen el cuidado. Y traigo esta diversidad de formas de cuidado porque es esencial de la forma en la que nosotras operamos en absolutamente todo lo que hacemos, ¿verdad? Entonces, en las transiciones, eso no desaparece, eso sigue estando presente. Y las redes de apoyo, claro, que son las otras mujeres, las amigas, como hemos hablado, las organizaciones aliadas, pero de cara a las organizaciones, a las empresas, a los espacios de trabajo, el entender que ahí pueden haber oportunidades y brechas que no se están viendo y que sobre ese cuidado que no se paga se sostiene nuestra economía es una conversación un poquito más compleja para tener, pero es que efectivamente así es. El cuido es fácilmente tal vez imaginárselo, además para las personas menores, a las infancias, a las adolescencias. Este es un país que se envejece cada vez más. Nos envejecemos cada vez más, entonces hay una necesidad de cuidado de esa otra transición hacia la que vamos y el apoyo entonces no tiene que ser solamente entre nosotras, tiene que ser mucho más estructural, porque claro, es fundamental que creamos redes de mujeres como estas señoronas y sus organizaciones y la nuestra hacen, pero bueno, la estructura existe y a veces pareciera que la conversación se queda solamente como que si nosotras fuéramos la que tiene que capacitarse más, la que tiene que exigirse más, la que tiene que demostrar más, y sí, hay un montón de eso que ya de por sí hacemos y tal vez lo que nos falta es más reconocimiento a nosotras mismas por todo eso que ya hacemos, pero hay una estructura que se sostiene, entonces de cara a las organizaciones, podría mencionar, por ejemplo, la flexibilidad, que por supuesto le permite mucho más combinar ese rol de cuidado a las mujeres con el mundo laboral, a las que son madres, que bueno, parece que les exigen trabajar como si no fueran mamás y maternar como si no trabajaran, ¿verdad? Es una locura, pero bueno, en esa estructura estamos. Entonces imagínense esto como si fuera un deporte en donde estamos cada vez más capacitadas, con un montón de responsabilidades a nuestra cuenta, pero la cancha sigue siendo exactamente la misma en la que jugamos. Entonces sí, esa cancha, ese apoyo que se requiere de las organizaciones pasa por dimensionar de una forma distinta la manera en que entendemos el empleo. Porque podríamos, de nuevo, volviendo a la flexibilidad, pensar en que ese es un elemento que ayuda a la transición de las mujeres en sus diferentes momentos de carrera. Y sí, pero la realidad, de nuevo, de cada una de nosotras es distinta. Entonces, aceptar que hay diversidades dentro de las organizaciones para las mujeres, desde el nivel educativo que tiene, la cantidad de personas en casa que pueda haber acompañándola o no en ese rol de cuidado, todo eso es necesario para entonces poder diseñar medidas que sean mucho más adaptadas a esas realidades dentro de las mismas organizaciones y compartir dentro de las organizaciones y entre las organizaciones buenas prácticas relacionadas al tema de cuidado, porque es esencial al rol que tenemos las mujeres y poco o casi nada conversamos en las empresas, en los espacios de trabajo sobre eso. Y devolviéndome un poco al tema también del networking, de la mentoría y del patrocinio, pero particularmente de la mentoría, yo creo que el acompañar a mujeres que son diferentes a mí me sensibiliza sobre esas realidades, porque no es la misma entre nosotras, incluso teniendo hogares muy, muy similares. Es más, dentro de un mismo hogar pueden haber diferencias por personalidades, por experiencias de educación, etcétera, que hacen nuestra historia única. Y esa sensibilidad de entender esas otras realidades permite que cuando vamos transicionando, entonces si hay una mujer en una posición de toma de decisión que tiene poder para cambiar políticas, procedimientos o generar iniciativas, tiene un conocimiento mucho más heterogéneo de las realidades de las mujeres. Y entonces aquí les invito, porque eso lo hemos visto en Voces Vitales, ese deseo de servir, de acompañar a otras mujeres, está en muchísimas mujeres, y no hay que ser experta en absolutamente todo. La certificación que tenemos justamente permite ese maravilloso encuentro entre personas que son muy distintas, y el beneficio no es solamente para quien recibe la mentoría, es para quien lo brinda, porque somos un espejo una de otra y hay muchísimas cosas como seres humanos que nos conectan y eso parece que se nos olvida. Me devuelvo al contexto que les decía al inicio en el que estamos. Venimos saliendo, de nuevo, sin ánimo de meternos en la política, pero de una campaña política que creo que para todo el mundo fue evidente lo muy polarizante que fue, y eso nos desconecta. Y esa desconexión es peligrosa, es un tejido social que tenemos que sostener y ese apoyo del tejido social dentro y fuera de los espacios de trabajo es fundamental. En eso
nosotras las mujeres somos muy buenas, porque díganme si no, fuimos criadas la inmensa mayoría de nosotras para estar pensando en alguien más, en mamá, en los chiquitos, en el esposo, en las mascotas, en las amigas, en todo el mundo, a veces a costa nuestra. Entonces, utilizar eso, esa forma de pensar entre nosotras, entendiendo que estos retos son compartidos, es fundamental en esas transiciones que pueden existir, porque son múltiples. Y es profundamente necesario entonces esta toma de conciencia para ver desde mi metro cuadrado, como se decía en el panel anterior, qué puedo hacer yo acompañando a otras mujeres. Por pequeño o grande que parezca, hay muchísimo aporte que las mujeres podemos hacer, a sabiendas también de que hay toda una estructura que también tenemos que cambiar. Yo le pedí la palabra a Carolina y les voy a hacer un ejemplo de liderazgo colaborativo. Levanten la mano la que quiere cambiar este país para mejor. Okay. Les voy a dar un reto y vamos a trabajar todas en ese reto. Vamos a cambiar el país solo con una acción. Crear la red de cuidado como un derecho humano universal para todas las mujeres que quieran trabajar fuera del hogar de este país. ¿Cómo lo vamos a hacer? Muy fácil decirlo. Dichosamente, como ya tengo 40 años de estar trabajando en esto y en balance, nos asesoramos con la mujer que más conoce del tema, que es la segunda, la que desarrolló en la red de cuidado de Costa Rica, Isabel Brenes, por dicha, no todo Alzheimer. Primero, tenemos que cambiar el sistema. El sistema en Costa Rica de cuidado está mal concebido. Está concebido desde la escasez y no desde la abundancia. Está ubicado en el IMAS, que es para las poblaciones vulnerables, con la contradicción de que si esa madre mejora su condición de trabajo, pierde el derecho social del cuidado. Tenemos que pasar la red del cuidado al ministerio, que no existe, de la producción. Entonces ya tenemos dos retos, que vamos a trabajar por red de cuidado y vamos a generar un ministerio de la producción. Okay. ¿Qué ganamos con la red del cuidado? Ya se mencionó por el Estado de la Nación, perdón, no recuerdo su nombre. Tenemos un bono de género. El bono de género no es que le vamos a regalar un bono como de la vivienda a las personas, no. El bono de género es que tenemos a 1 millón de mujeres que por razones de cuidado de menores y de adultos y de enfermos no está generando dinero fuera del hogar. Imagínense 1 millón de mujeres que se convierten en ese hueco que tenemos de la pérdida del bono demográfico y las ponemos a trabajar y las ponemos a contribuir de manera escalonada a las mujeres informales y a los jóvenes. Creamos un sistema escalonado para que poco a poco se sientan el incentivo de estar contribuyendo a la seguridad social, llámense la caja o llámense al sistema del IBM, y ahí tenemos resuelto el hogar, la mujer trabajadora, llenamos el hueco de la falta de población, de la baja natalidad, y tenemos un incremento del PIB. Doña Nuria, y hay gente que dice que se acaba la pobreza extrema, además. Bueno, efectivamente, porque detrás de un hogar de pobreza extrema hay una jefa de hogar que no puede trabajar porque ¿quién le cuida a los chiquitos? Entonces, definitivamente, vean ustedes que estamos incrementando la riqueza nacional. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Número 1, educar a nuestros compañeros para la corresponsabilidad. No es que nos ayuden, olvídense, eso no. Corresponsabilidad. ¿Ok? Llévense en esa palabra y si no se han casado o tienen marido, reeduquen a su marido y a todos los de la familia. Corresponsabilidad. Y lo otro es que ya así como los padres de la patria convencieron al país
de la seguridad social universal, que somos envidia en el mundo, vamos a tener un sistema de cuidados como un derecho universal en Costa Rica. Se los dejo como tarea para que trabajemos todas y todos aquí presentes, y si quieren, con mucho gusto, nuestra presidenta Balance, 20 organizaciones, está Voces Vitales, está ALAS, está Balance, está Global Forum, y cambiamos a este país. Muchas gracias. Recordarles que pueden enviar sus preguntas escaneando el código QR que está en pantalla. Yo ya tengo una pregunta por acá y es para Marilyn. Entró hace 13 minutos cuando estabas hablando sobre el tema de negociación. La pregunta es la siguiente, Marilyn. ¿Dónde nos recomienda acercarnos si queremos aprender sobre negociación? ¿Existirán foros de capacitación respecto a este tema? Bueno, Alas puede hacerlo también, lo puede hacer Voces ¿Educación de Vitales. qué, perdón? Negociación. Negociación. Tenemos taller, sí. Y, o sea, sí existen talleres. Yo tuve la dicha, yo soy de Puerto Rico, y yo hice una maestría en relaciones laborales y fue un año completo de negociación colectiva porque yo soñaba con ser periodista de sindicatos. Bueno, y llegué a la Cámara de Comercio, todo lo contrario, ¿verdad? Por muchas razones. Así que realmente la negociación es muy importante. Bueno que lo pregunten porque aquí tenemos personas, Balance no lo hace, pero ella sí trabaja en este tipo de capacitación. Y además de la negociación, y aquí algo que sí quiero que ojalá y le llegue a la razón y al corazón, la forma infalible de lograr respeto en networking, en cualquier cosa, es la inteligencia. Y les cuento rapidito. Yo soy la hija de Petra y Pablo. ¿Alguien los conoce? Nadie los conoce. Vengo aquí de Puerto Rico, divorciada, mi marido pelado, sin plata. Pero yo entro a la Cámara de Comercio de Costa Rica, me convierto en miembro de junta directiva con una pyme, presido Proba Mujer Empresaria y en estos momentos soy directora honoraria. Se jodieron. Para toda la vida yo estoy en la junta directiva de la Cámara de Comercio. Pero ¿cómo lo logré? Yo dije, voy a ser la más sobresaliente y la más inteligente, porque estos cabrones no me van a humillar porque yo soy más inteligente. Me preparaba de economía, de política, y yo abría la bocota. Y todos esos hombres que cuando entramos no había paridad, logramos la paridad de género. Como que logramos. Marilyn fue la incitadora. Bueno, por poco me expulsan de ayudé. la Cámara de Comercio. Pero ¿cómo nos logramos el respeto? Porque nos decían, no, quieren por cuota, no, por mérito. Y yo le dije, vamos a traer mujeres con mérito. Pero esa junta directiva, lo que yo aprendí es, número 1, los hombres le temen a las mujeres inteligentes. Y número 2, las mujeres respetan a las mujeres inteligentes. Y me lo eché las dos al bolsillo, porque plata no tenía y tenía todo lo peor que podía suceder a una mujer. Divorciada, mestiza, extranjera, me faltaba ser discapacitada para estar toda jodida, para tener todas las plagas. Y bueno, media discapacidad soy mental, ¿verdad? Pero bueno, lo que le quiero decir es que no tengan miedo en buscar mentoría, patrocinio, hacer networking, porque su empresa es pyme o porque yo soy secretaria. No le tengan miedo al poder. El poder se busca y parte de la igualdad tiene que ver con poder. Nadie quiere soltar la silla. Y como nadie quiere soltar la silla, ¿qué hay que hacer? Arrebatarla. Hay que agarrarla y hay que arrebatarla y a veces zafarla bien duro. Y eso se hace con inteligencia. Traer más sillas, doña Marilyn, para todas nosotras. Si faltan sillas, traemos más también. Bueno, qué dicha que esta palabra tan poderosa que es el poder, las mujeres siempre ha habido una separación histórica entre mujer y poder. De hecho, fui a la universidad a llevar un curso que se llamaba Mujer y Poder en Harvard en el 2015 y justamente era para darle calidad a nuestros talleres, que dicho sea de paso son más baratos que los de Voces Vitales. Así soy una buena negociación y si no son más baratos se los dejamos más baratos. Nosotros tenemos un taller de liderazgo para la gerencia, o sea, un taller para la gerencia de liderazgo en donde todos los talleres son prácticos. Nosotros no creemos en las clases magistrales, las vamos a hacer
ejercer su poder personal, cosas que ustedes jamás imaginarían que van a poder hacer porque las tiramos a la calle a hacer cosas, pero de verdad van a salir empoderadas. Vamos a trabajar en su taller, en su poder personal, en su marca personal, en su capacidad de comunicación, en comunicación breve, comunicación asertiva, negociación, y de ahí salen a la vicepresidencia, a la presidencia, a cámaras empresariales, porque a las lo que le interesa es que todas ustedes lleguen a donde ustedes quieren llegar. Así será. Nuria, para que tengamos más mujeres en junta directiva, en todo el C-suite, en todo el C-level acá en Costa Rica, ¿qué pensás vos que tiene que cambiar en los procesos? Sí, la pregunta va. Ok, para darles los números, entre el 12 y el 15% de las juntas directivas tienen mujeres, solo el 4% están presididas por mujeres. Este dato la da Deloitte y lo revisa, gracias Carla, por darnos estas cifras tan importantes. Ok, ¿cómo se construye eso? Nosotros al principio cometimos el error de trabajar con mujeres senior, pero era un esfuerzo demasiado grande para lograr muy poco. Entonces, gracias a otro documento que se los recomiendo, que hay que leerlo reiteradamente, que es Las mujeres en los negocios en Estados Unidos, la recomendación es hacer un pipeline, un semillero de mujeres. Entonces nosotros comenzamos con mis primeros pasos en el mundo laboral, mi crecimiento en el mundo laboral, mi ascenso en el mundo laboral y mi recorrido por la Junta. O sea, tenemos que comenzar desde las más jóvenes. Bueno, y además ya tenemos crianzas con alas para las mamás y papás que quieran. O sea, tenemos programas para todo y baratísimos. Y también trabajamos con población vulnerable, por eso la noche en la magenta ya tenemos todos los fondos para este año para población vulnerable, que es nuestra prioridad. Porque vos me preguntabas, en realidad nosotros trabajamos más con población vulnerable que con población de mujeres poderosas. Claro, cuando caen en nuestras manos las mujeres poderosas, obviamente las vamos a hacer más poderosas. Entonces sí, hay que hacer ese pipeline, que dicho sea de paso, la pandemia hizo un retroceso en 6 años en Estados Unidos y Canadá, y en América Latina hizo un retroceso de 10 años. ¿Por qué? Porque las mujeres tuvieron que convertirse otra vez o sea, volver a la casa con sus maridos, trabajando, siendo educadoras, siendo enfermeras, cuidando papás. Es imposible, o sea, no podemos lograrlo todo, o sea, por más que uno quiera, no es posible. Pero sí es indispensable crear, si hay aquí empresarias y juntas directivas, primero la decisión tiene que salir de la junta directiva, no del Departamento de Recursos Humanos. Segundo, tiene que haber métricas en el sentido de tomar la fotografía de cómo estamos y para dónde vamos. Y esa directriz solo la puede dar la junta directiva. El bono anual tiene que estar relacionada con todas las áreas de rentabilidad, pero tiene que haber una evaluación de cómo avanzó en género para que ese bono se dé. Entonces, sí, prácticas de reclutamiento con visión de género, programas, contraten a Voces Vitales para mentores, porque no hay nadie mejor que Voces Vitales en mentoría. Nosotros lo sabemos, nosotros no aspiramos a competir, la remitimos a Voces Vitales. Y quien cambia la vida de una mujer en una empresa son los jefes, y la mayoría de los jefes no necesariamente son mujeres. Entonces hay que hacer un programa de sponsors, hombres y mujeres, para que sepan que en su responsabilidad, todos sus equipos, es responsabilidad de ese jefe hacer crecer a sus subalternos. Muchas gracias, Nuria. Tenemos, déjeme ver si hay alguna pregunta extra en el código. No tenemos una pregunta más. Si quisieran dar un mensaje final para ya cerrar este panel, un mensaje, una frase para despedirnos. Hemos conversado de redes, de networking, de mentoría, de patrocinio, de negociación. ¿Qué mensaje quiere que se lleven la audiencia de hoy, ya para cerrar con ustedes? Bueno, yo quisiera, en línea de lo que decía hace un momento doña Nuria sobre la pregunta de mujeres en juntas directivas,
como profesional joven, creo, todavía, pienso que pensar en un programa de compartir conocimiento de aquellas mujeres que han tenido que abrirnos camino y nos siguen abriendo camino es un sueño con el que me voy de esta conversación. Muchísimas gracias al Women's Forum por la invitación. Yo creo que de cierre me gustaría compartir un par de reflexiones nada más sobre algo que ha estado circulando en este mes, en esta conmemoración del Día Internacional de las Mujeres, y es el documental que está circulando sobre el síndrome de la impostora, que muchas veces se cuela en la conversación interna. Ahora mencionaban sobre la importancia de creérnosla, pero qué difícil cuando estructuralmente se nos ha dicho que calladita más bonita, que no incomode, ¿verdad? Y me encantó escucharla a doña Marilyn decir, no le tengan miedo al poder. Yo creo que tener acceso a poder es algo que no hemos visto modelado suficiente. Yo insisto en que habemos un montón de mujeres liderando, pero nos hacen falta muchas otras. E imaginarnos a nosotras en esos roles de toma de decisión de poder es esencial, porque eso nos permite no solamente atrevernos, sino que cuando estamos ahí modelar para muchas otras. Y todas aquí somos referentes para otras. Entonces, de nuevo, el poder personal no lo pierdan de vista. Creo que esa es una de las reflexiones que me gustaría hacer, y porque, bueno, trabajamos con organizaciones, no puedo dejar de hablar de las organizaciones y el trabajo que tienen que hacer, y las comunidades de mujeres que son fundamentales dentro de las organizaciones, de la mano con políticas, procedimientos, los equipos de liderazgo que tienen que estar sensibilizados y demás. Creo que el crear redes de mujeres a través de la mentoría, del patrocinio, de hacernos visibles entre nosotras, es una forma justamente de ir rompiendo las barreras que nos seguimos encontrando una y otra vez, y que, de nuevo, sucede en espacios muy pequeños. No es necesariamente que tiene que suceder en un programa estructurado que lleva a una organización como la que nosotros representamos, sino que puede ser entre ustedes. Y recuerden que las mentoras, además de que ustedes todas tienen el potencial de serlo, también la buscamos. Y a las personas que son promotoras de nuestro trabajo también las buscamos. Eso es parte de perder el miedo y perder ese temor de ser visibles, porque qué vergüenza, porque qué va a pensar, porque se va a dar cuenta. Eso es parte de acompañarnos. ¿Se vuelven espacios muy vulnerables? Probablemente sí, pero también de esa vulnerabilidad aprendemos de nosotras mismas y aprenden las mentoras, por experiencia lo digo, de las experiencias de muchísimas mujeres y nos sigue enriqueciendo. Así que salgan a mentorear, salgan a sponsorearse entre ustedes, que es profundamente necesario, pero también profundamente transformador. Inviertan en su empoderamiento. No hay nadie más importante que ustedes mismas. Definan su propósito. No es fácil, requiere mucha reflexión. Cuidado, no, si las mando a las 7 montañas y de las 7 cimas. A mí me sirvió mucho subir al Chirripó para redefinir mis líneas de pensamiento y mis próximos 20 años. Creía que no, ya podía ser no tan joven, pero llegué y le dije a Antonio, salado, 20 años más como mínimo. 2, trabajen en su visibilización, no le tengan miedo a la visibilización. Y 3, entiendan, yo creo que ese es el mensaje de este panel, entiendan la importancia de esa red de contactos. Porque si usted sabe para dónde va, usted ha invertido y sabe y ha trabajado en para dónde va y a dónde quiere llegar, para que esa persona que toma esa decisión, cuando sabe que usted es una persona visible, solamente pueda pensar en cada una de ustedes cuando aparezca esa oportunidad que cada una de ustedes quiere y solo pueda decir su nombre. Vean ustedes, solo con invertir en ustedes, saber el propósito, hacerse visibles, tener los contactos y así lo logran. Mujeres en Junta Directiva, que es un tema que me apasiona porque logramos tener en la Cámara de Comercio de Costa Rica la primera Junta Directiva paritaria con una mujer presidenta que fue Yolanda Fernández en América Latina. Aprendí 2 cosas porque agarré palos por todos lados. Aprendí, número 1,
eliminar el discurso de derechos humanos. Los empresarios, para llegar a junta directiva, los empresarios son muy racionales, no emotivos. Entonces, eso de que todos somos hechos a la imagen de Dios, que la mujer tiene derecho, que la Carta de Derechos Humanos, eso al principio bien y después, ¿Qué fue lo que hice? Utilicé el argumento de la productividad. Deloitte lo sabe porque ha hecho estudios sobre eso. Y hay más de 8 estudios que dicen que las mujeres en junta directiva aumentan las utilidades de las empresas. Eso es música para los ojos de los empresarios. Así que yo lo que hice fue pasar de un argumento emotivo a un argumento racional. Eso es muy importante. Y mujeres en juntas directivas, aprendí algo y ese es el segundo consejo. Aprendí a negociar de los hombres. 12 presidentes de la Cámara, yo los vigilaba, yo chequeaba cómo lo hacían, cómo ganan. Y yo lo aprendí y lo superé. Yo aprendí cómo se podía lograr tener los votos necesarios para llegar a la paridad. Porque la paridad no llegó por generosidad de los hombres. Fue por una lucha que dimos, lucha al punto de que me acusaron a mí y a 3 más de que nos iban a expulsar de la Cámara de Comercio y nos iban a aplicar el código de ética. Porque yo dije, si no tenemos paridad, vamos a hacer la Cámara de Mujeres Empresarias. A ese nivel. Pero yo aprendí a negociar como los hombres, la técnica de los hombres. Así que gracias a los hombres, en forma indirecta, a veces somos mujeres y yo me siento orgullosa de ser mujer, pero así como ellos tienen que aprender de nosotros, nosotros tenemos que aprender de los hombres, que son buenos negociadores, son mejores negociadores que nosotras, porque a ellos les enseñan a jugar fútbol, a negociar con la pelota y nosotras con la Barbie solita. No. O sea, desde pequeña nos enseña a trabajar aislada, no nos enseña a negociar. Aprendamos de los hombres. Entonces, esos son los 2 consejos que le dejo para que puedan llegar a juntas directivas y también para que la gerencia de las empresas le dé más oportunidades para poder ascender. Es realmente aprender a negociar como hombres, que realmente no hay nada diferente, es ser más duro, más astucia, más técnico y dejar la emotividad y pensar en cosas racionales. Se le dice a una persona, a una empresa, queremos más mujeres porque vamos a producir más. Y le demostramos que sí, que existen estudios que avalan eso, ahí vamos a conseguirlo. Es más, no solamente eso, no solamente la conseguimos, que es lo que pasa en la Cámara de Comercio. Ahora ellos dicen, pero ¿qué pasó con las mujeres cuando faltamos? No, pero ¿qué pasa con las mujeres aquí? Porque esas son las que discuten, esas son las que comienzan, sí, así somos nosotras. Y ya ellos no solamente nos apoyan, nos entienden, y ellos mismos, los mismos hombres, son los que hablan de que, de hecho, las elecciones de la Cámara fueron hace 3 semanas. Y todos, bueno, tenemos paridad los hombres, porque se dieron cuenta de que somos necesarios. Eso sí, no entramos porque éramos mujeres. Entramos porque hay unos mujerones en esa junta directiva, ¿verdad? Entonces los hombres ahí dicen, no, esta es la